Ya, cuando ingresamos a lo que comprende la metodología de la programación, ya ingresamos al mundo de la construcción de algoritmos. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver aquí? Capítulo 2 de este libro que es bien interesante y es bien completo, que es el que uso yo generalmente y lo paso algunas cosas a PPT, que también se las voy a compartir. Tiene que ver con lo siguiente: fases de la resolución de un problema, la metodología que se usa, la programación estructural, la programación orientada a objetos, conceptos y características de los algoritmos, la escritura del algoritmo, representación gráfica del algoritmo, herramientas de entorno de desarrollo de programación, etcétera. Ya vamos a ir viendo de a poco acá cosas que son fundamentalmente fácil de entender y que ustedes deben de alguna forma leer. ¿Ya? Cuando hablamos de fases de resolución de un problema, nos referimos a esto que está aquí, que te lo dije al principio, ante cualquier tipo de problema que se nos presente, el proceso de resolver este problema con una computadora conduce a la escritura de un programa y a su ejecución. Aunque el proceso de diseñar programas es esencialmente un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases, pasos comunes que generalmente deben seguir todos los programadores. Las fases son las siguientes: analizar el problema, diseñar el algoritmo, ya sea en DFD o pseudo, ¿ok? Son las dos opciones. Y codificarlo quiere decir que cualquiera de estas dos herramientas lo paso al código del lenguaje en sí, que puede ser Python, lo compilo, lo ejecuto, lo verifico, lo depuro, que es el mejoramiento, lo mantengo y hago la documentación. Estas tres últimas partes, o las dos últimas, como que más parte para lo que es software. ¿Ya? Entonces, cuando resolvemos problemas, hay características que son fáciles y hay que entender que hay que abordarlas. Analizar el problema, diseñar el algoritmo, que es lo mismo de acá arriba. Si se fijan, es lo mismo. ¿Ya? Codificar, implementar, ejecutar y verificar. Ustedes van a leer eso que corresponde: mantener y documentar. Las dos primeras fases conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo, pues, con estas dos herramientas. ¿Ya? Durante la tercera fase, perdón, codificación, se implementa el algoritmo en un código escrito en un lenguaje de programación, reflejando las ideas desarrolladas en la fase de análisis y diseño. La fase de compilación y ejecución traducen y ejecutan el programa. En la fase de verificación y depuración, el programador busca errores de las etapas anteriores y los elimina. Comprobará que mientras más tiempo se gaste en la fase de análisis y diseño, menos se gastará en la depuración del programa. O sea, estas dos partes, la 1 y la 2, son las más importantes. Por último, se debe realizar la documentación del programa, ya que es un tema ya más de papeleo. Antes de conocer las tareas a realizar en cada fase, se considera el concepto de significado de la palabra algoritmo. La palabra algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra, lo que está ahí, nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipular números y ecuaciones en el siglo IX. Ya, bueno, por definición, un algoritmo, vamos a ver acá, un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Y aquí está la explicación de por qué debe ser preciso, definido y finito. Lo vamos a ver ahí los ejercicios. ¿Ya? Entonces, un algoritmo debe producir un resultado en un tiempo finito, ¿cierto? Inicio y fin. Los métodos que utilizan algoritmos se denominan métodos algorítmicos, en oposición a los métodos que implican algún juicio de interpretación, o sea, son más objetivos los algoritmos, que se denominan métodos heurísticos. Los métodos algorítmicos se pueden implementar en computadoras, sin embargo, los procesos heurísticos no han sido convertidos fácilmente en las computadoras. En los últimos años, las técnicas de inteligencia artificial han hecho posible la implementación del proceso heurístico en computadoras. Ejemplos de algoritmos son: instrucciones para montar en una bicicleta, hacer una receta de cocina, obtener el máximo común divisor de dos números, etcétera. Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujo ONS y pseudocódigo. Esta última representación es la más común para su uso en lenguajes estructurados como C. Análisis del problema, ya siguiendo la lógica. En esencia, lo que tienen que, para no leerles todo, el análisis tiene que tener con esto, con esta etapa de acá, ya. Resuelvo, o sea, tengo el problema, tengo que buscar una solución y lo analizo, lo determino, lo defino en partes. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué entradas requiere? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Qué métodos produce o qué procesos hay? Y lo podríamos decir como EPS: entrada, proceso, salida. ¿Ya? Y aquí vamos a ver varios ejemplos, no los voy a detallar, son varios ejemplos. La segunda etapa, siguiendo la lógica de esto: análisis, diseño. Si vamos más atrás, van a ver ustedes, digamos, la lógica, no está más adelante. ¿Ya? El diseño tiene que ver con
En la etapa de análisis del proceso de programación se determina qué hace el programa. En el de diseño, cómo lo hace. En esencia, debo usar ciertas herramientas para poder entender y diseñar el algoritmo. Puede ser el diagrama de flujo, el pseudo. Entonces, dice, cualquier programa bien diseñado consta de un programa principal o el módulo de nivel más alto que llama a sus programas, módulos de nivel más bajo, que a su vez pueden llamar a otros subprogramas. Se dice que los programas estructurados de esta forma tienen un diseño modular. Y el método de romper el programa en módulos más pequeños se llama programación módulo. ¿Ya? Bueno, ahí está la lógica de lo que se hace. Herramientas de programación directamente en relación con las que más se conocen, diagrama de flujo, la que yo les he hablado harto, y el pseudocódigo. Yo el NS no lo uso, pero el pseudocódigo. Todo esto tiene en base a la normalización que hace de los símbolos por el Instituto Norteamericano de Normalización ANSI. Vamos a ver aquí. Ya, esta es una plantilla que yo no la uso, pero la idea es que ustedes con mano y lápiz con mano, lápiz y papel, puedan ustedes generar su lógica. ¿Ya? Y el pseudocódigo, que es la otra herramienta que uso, tiene que ver con esto. Acciones en español, con verbos y con cierta semántica y sintaxis que ustedes van a poder, digamos, utilizar para generar esta herramienta. Y aquí de aquí para adelante hay puro ejemplo. Acá tienen un ejemplo desarrollado, está el algoritmo y está el diagrama de flujo. Ya lo van a analizar ustedes. Ejemplo 2 está el pseudocódigo. ¿Ya? Ya cuando hablamos de codificar un programa es la escritura, tiene relación con la escritura. En un lenguaje de programación, la idea es que de aquí, del pseudocódigo o del diagrama, puedo pasar directamente al lenguaje que en este caso puede ser Python. Documentación interna no lo voy a ver, compilación tampoco, porque es parte del proceso, verificación tampoco es parte del proceso, ustedes lo pueden leer, que aquí está, digamos, determinado en esta imagen que ustedes ven aquí, ¿ya? Documentación y mantenimiento tampoco, ya, metodología de la programación. Ya, aquí vamos a hablar de distintos paradigmas que también se ven acá. Pero la programación modular es la que se enfoca en módulos, no lo voy a ver. La estructurada es la más antigua, donde hay sentencia por sentencia. ¿Ya? Y la que me importa a mí es esta, modelado del mundo real, que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos tiene que ver con esto. Si ustedes leen este párrafo van a entender que esta tiene que ver con objetos cuyos objetos se pueden ver desde el punto de vista de la realidad y de la programación, que contienen datos, que son los atributos, y contienen métodos, que son las acciones. ¿Ok? Entonces, dentro de esta programación que dice que es el paradigma de programación más usado en el mundo del desarrollo de software y de la ingeniería de software del siglo XXI, trae un nuevo enfoque a los retos que se plantean en la programación estructurada cuando el problema a resolver son complejos. Al contrario que la programación procedimental que enfatiza en los algoritmos, la POO enfatiza en los datos. En lugar de intentar ajustar un problema al enfoque procedimental de un lenguaje, la POO intenta ajustar al lenguaje el problema. ¿Ya? Y aquí hay ciertas características que tiene la PO, la abstracción. La definición simple, la abstracción es un elemento esencial en la programación orientada a objetos y es una propiedad de los objetos que consiste en tener en cuenta solo los aspectos más importantes de un punto de vista determinado y no tener en cuenta los aspectos restantes. O sea, lo más importante es lo que se programa. En esencia, la abstracción tiene que ver con que los humanos gestionen la complejidad a través de la abstracción. Por ejemplo, dice, las personas cuando piensan en un automóvil no lo ven como un conjunto de centenares o miles de cosas o partes individuales, sino como un objeto bien definido con su propio comportamiento. La abstracción en este sentido permite a las personas conducir un coche o un carro sin preocuparse de la complejidad de las partes individuales que lo componen. Pueden ignorar los detalles del motor, de la carrocería, de todo, ¿ya? Ven el auto como un todo y así lo usan. El término abstracción que se suele utilizar en programación se refiere al hecho de diferenciar en las propiedades externas de una entidad y los detalles de la composición interna o de dicha entidad. En la abstracción, la que permite ignorar los detalles internos de un dispositivo complejo tal como una computadora, un automóvil, una lavadora, un horno y usarlo con una única unidad comprensible. Ya, la abstracción tiene que ver con eso. Ok, aquí hay varios ejemplos. Ejemplo 2.3, ya, el ejemplo del auto. Otra característica es el encapsulamiento dentro de este tipo de programación o de este paradigma. El encapsulamiento, dice, de datos es el mecanismo que enlaza el código de los datos que manipula y mantiene a ambas entidades seguras de interferencias externas y mal uso.
Es como si se introdujera en una cápsula protectora que evita que el código y los datos se puedan acceder de modo arbitrario por otros códigos definidos fuera de la envoltura. El acceso al código y los datos dentro de la envoltura se controlan estrictamente a través de una interfaz bien definida. ¿Ya? Lo encapsula, una encriptación en cierta forma. La herencia, que lo vamos a ir viendo en los ejercicios, proceso por el que un objeto adquiere las propiedades de otro. ¿Ya? Esta propiedad es muy importante debido a que soporta el concepto de clasificación jerárquica. El conocimiento humano se realiza y gestiona de modo jerárquico. Por ejemplo, un perro pastor alemán es parte de una clasificación de la clase mamífero, que a su vez es miembro de una clase animal. Sin el uso de jerarquías, cada objeto necesitará definir solo aquellas cualidades específicas o únicas dentro de su clase. Puede heredar atributos generales de sus padres. Por consiguiente, el mecanismo de la herencia hace posible que un objeto sea una instancia específica de un caso general. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí, bueno, aquí tienen la generalización, hay ejemplos, las máquinas lavadoras, ¿ya? El concepto de clase que también lo vamos a ver acá. ¿Ya? Polimorfismo, simple de entender, múltiples formas. Dice, significa múltiples formas, es una característica que permite que una interfaz se pueda utilizar para una clase general de acciones. Las acciones específicas se determinan por la naturaleza exacta de la situación. Un ejemplo clásico se puede ver en una pila como una estructura de datos. Última en entrar, primera en salir. Se puede necesitar un programa que requiera tres tipos de pilas. Una pila se utiliza para valores enteros, otra para valores de coma flotante y otra para otro tipo de carácter. El algoritmo que implementa cada pila es el mismo, aunque el sistema de almacenamiento de los datos es diferente. ¿Ya? Eso es múltiples formas. O sea, yo tengo, como les hablo en clase, las variables, ¿cierto? Las variables que puedo tener variables de tipo datos, numéricos, alfanuméricos, lógicos. A eso refiere. Ya, los algoritmos, pues ya lo hemos conversado, vamos a profundizar acá. El objetivo fundamental es enseñar a resolver problemas mediante una computadora. El programador de computadora es una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. Ya, el algoritmo es un método para resolver problemas, aunque la popularización del término ha llegado con el advenimiento de la informática. El algoritmo proviene, como se comentó anteriormente, de este matemático persa que vivió durante el siglo IX y que alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir. Números decimales. La traducción al latín del apellido de la palabra algorismus derivó posteriormente en algoritmo. Euclides, el gran matemático griego del siglo IV a.C., que inventó un método para encontrar el máximo común divisor de dos números, se considera con Alk Khwarizmi el otro gran padre de la algoritmia. Niklaus Wirth, inventor de Pascal, Módula 2 y Oberon, tituló uno de sus más famosos libros, Algoritmos más estructura de datos, programas iguales programas, dice significándonos que solo se puede realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Esta ecuación será una de las hipótesis fundamentales consideradas en esta obra. Para resolver problemas hay que entender esto. Problema, diseñar un algoritmo, programa de computadora. En esencia y a nivel muy macro es eso. ¿Ya? Y aquí está la explicación. ¿Qué es el diseño del algoritmo? Podemos usar diagrama de flujo, expresar el algoritmo como un programa en lenguaje de programación, pasarlo a la parte de codificación, que en este caso es Python, ejecutar y validar. ¿Ya? Características del algoritmo, preciso, definido y finito. La definición de un algoritmo para describir tres partes, o sea, la definición de un algoritmo debe describir tres partes. Entrada, proceso, salida. EPS, que les dije yo en un momento. EPS. Aquí tengo ejemplos, un pseudocódigo, ejemplo, un pseudocódigo, diseño de algoritmo. Una computadora solo tiene capacidad para solucionar problemas cuando se le proporcionan los pasos sucesivos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por la máquina constituyen, como ya hacemos, el algoritmo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, refinamiento del algoritmo. El refinamiento tiene que ver con eso, más que todo. Tengo la problemática, voy definiendo y voy refinando. Y aquí voy dando detalle por detalle. Ya, entonces, lo importante es que ustedes puedan leer este problema. Vamos a anterior.
pueden leer el programa respecto a cómo se plantea, ¿ya? Y van a entender que aquí está todo el detalle, cómo es su problema y cómo el refinamiento. Fíjese que aquí están las acciones, palabras de español, y aquí están los procesos, que después eso se transforma en un algoritmo. ¿Ok? Y aquí está, ¿ves? Diseño de un algoritmo, diseño descendente, refinamiento por casos y herramientas de diagrama de flujo, pseudocódigo y NS que no la utilizo. ¿Ya? El descendente tiene que ver con esto. Bueno, aquí está el refinamiento y el descendente por aquí lo presenta. De todas formas, igual, como les digo, yo puedo trabajar o se puede trabajar directamente con un refino, que a mí me interesa más el refino, y después se usa la herramienta. Cuando escribimos algoritmo hay que entender que dice el sistema para describir, perdón, o escribir un algoritmo, dice, consiste en realizar una descripción paso a paso con el lenguaje natural del citado algoritmo. Palabras, digamos, genéricas, que son verbos, etcétera. Recordemos que un algoritmo es un método conjunto de reglas para solucionar un problema. En cálculos elementales, estas reglas tienen las siguientes propiedades. Deben ir seguidas de alguna secuencia definida de pasos hasta que se obtenga un resultado coherente. Solo puede ejecutarse una operación a la vez. ¿Ya? El flujo de control común del algoritmo es secuencial. Consideremos el algoritmo que responde a la pregunta ¿qué hacer para ver la película de Harry Potter? O sea, ¿cuáles son las acciones que yo voy a realizar para poder ver la película de Harry Potter? Es un ejemplo, se puede aplicar en cualquier otra cosa. ¿Ya? La respuesta es muy sencilla: ir al cine, comprar la entrada, ver la película y regresar a casa. ¿Puedo detallar? ¿Puedo refinar? Puedo refinar. El algoritmo consta de cuatro acciones básicas, cada una de las cuales debe ser ejecutada antes de realizar la siguiente. En términos de computadora, cada acción se codificará en una o varias sentencias que ejecutan una tarea particular. El algoritmo descrito es muy sencillo, sin embargo, como ya se ha indicado en párrafos anteriores, el algoritmo general se descompondrá en pasos más simples en un procedimiento denominado refinamiento sucesivo, ya que cada acción puede descomponerse a su vez en otras acciones simples. Así, por ejemplo, un primer refinamiento del algoritmo de ir al cine puede ser así. Miren, fíjense que de aquí, de lo que dice Harry Potter, por ahí está el ejemplo de Harry Potter, aquí pasó esto. O sea, de este primer alcance, ya llego a esto, inicio, ver la cartelera, o sea, detalle por detalle. Y acá hay una decisión, fíjese que acá hay un decisión. Si no, si hay, si no, si hay, si no. Puro if, puro if, puro if. De esto de acá puedo llegar a esto. ¿Ya? Bueno, ahí habla un poquito más de lo mismo, pero vamos comprendiendo lo que significa eso. Representar algoritmos o representación gráfica. La representación gráfica tiene que ver con diagrama de flujo. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, diagrama de flujo y pseudocódigo. Pseudocódigo, vamos a empezar por esto. Pseudocódigo es esto, en español. Ahí está en inglés, ya en español. Paso a paso, español. Diagrama de flujo para avanzar. Diagrama de flujo tiene que ver con estos símbolos que están explicados que en algún momento lo vamos a detallar, ¿ya? Y este permite generar todos estos ejemplos que están acá. Hay un ejemplo: calcular el salario bruto y el salario neto de un trabajador por horas, conociendo el nombre y número de horas trabajadas, impuesto a pagar y salario neto. Ahí está. Este es secuencial. Ya tengo otro ejemplo y aquí tengo una decisión. Perdón, aquí tengo no es decisión, este es un ciclo. Ciclo y vuelvo arriba. Vuelvo arriba. Bucle, vuelvo arriba. Cuando se deje de ser verdadero, bajo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se genera esto. Y aquí tengo el pseudo. Puros verbos. Entero dato, real media, C asigno 0, S0, escribir datos numéricos. Para finalizar se introduce 0, que es como el corte. Repetir, leer dato. Aquí está. Repetir, leer dato. Si dato es distinto a 0, entonces CS más 1 contador y almaceno datos. Fin sí. ¿Ya? Hasta dato sea 0. Hasta dato sea 0 tiene que ver con este. Claro, el falso. ¿Ya? Calcula la media y la escribe. Si C es mayor a 0, entonces media, claro. Si el contador es mayor a 0, entonces media, ya, acá está. Perfecto. ¿Ya? Y aquí tienen varios ejemplos que son, digamos, fáciles de entender. Otro ciclo.
Otro sí, aquí tiene un if doble, un sí doble dentro de una condición, mientras que es un while igual, un, aquí tengo una condición, un ciclo, un if igual, un if anidado, etcétera. Y vamos a tener varios ejemplos, ¿ya? Esto no lo vamos a ver porque en realidad no es parte de, digamos, es parte más de lo que se entiende por programación. Y estas cosas son importantes que las puedan ver porque de aquí yo saco preguntas para la prueba por sumativa y algunos quiz, digamos, y aquí algunas actividades que también pueden ustedes realizar. Quiz que hago en clase, ¿ya? Igual acá, vean eso, y esa es la metodología de la programación.